Y bueno, pues vamos a ir directamente al grano. Entonces yo me preguntaba, ¿qué está pasando últimamente con Bitcoin? No sé si vosotros sois conscientes de lo que está sucediendo ahora mismo, pero simplemente como un dato, en 2017, hace 7 años, el CEO de JP Morgan Chase, que es uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, en una entrevista dijo que Bitcoin es un fraude, ¿vale? Y dijo que las criptomonedas no son reales y al final se cerrarán. En otra ocasión dijo que despediría en un segundo a cualquier trader de su empresa que intercambie Bitcoin por 2 razones. La primera dijo que es en contra de las reglas de la empresa y segundo, porque seguramente es un tonto. Y el mundo da muchas vueltas y hace 2 meses ese mismo banco, el banco que dirige aún este ejecutivo, se ha publicado en la prensa que este banco va a ser un participante autorizado del ETF al contado de Bitcoin de BlackRock. Entonces he dicho aquí un montón de cosas complicadas, pero para reducirlo a lo más sencillo, ese banco va a vender Bitcoin de alguna forma. Entonces, mi primera pregunta, ¿qué ha pasado? Pasado. Bueno, Bitcoin, para los que no lo conozcan, es una nueva tecnología que nace en el 2008, 31 de octubre, se publica el white paper de Satoshi Nakamoto. El 3 de enero del año 2009 se hace la primera transacción y en estos 15 años pues, ha habido una evolución de la percepción que tiene el público, que tiene la sociedad, que tienen las instituciones hacia el activo. Ha habido oleadas de crecimiento y ha habido opiniones que han ido evolucionando y cambiando. Tú has puesto el ejemplo de Jamie Dimon, que es muy revelador y relevante, pero también Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, hace 3 o 4 años hablaba muy mal de Bitcoin. Sin embargo, la semana pasada en televisión, en Fox News, dijo que es el nuevo activo que te protege de la mala gestión que hacen los gobiernos de diferentes países del mundo y que emula o que mejora muchas propiedades y características que tiene el oro, ¿no? Que es un tema que vamos a tocar hoy. ¿Bitcoin qué es? Bitcoin es un sistema global de registro de propiedad, literalmente. Tenemos 2 Bitcoin. Tenemos Bitcoin con B mayúscula y Bitcoin con B minúscula. Son 2 cosas distintas. Bitcoin con B mayúscula es el protocolo, es la arquitectura, es la infraestructura que nos permite utilizar una red peer-to-peer, persona a persona, de forma global, independientemente del lugar en el mundo en el que estemos, y nos permite tanto enviar como recibir valor a través de esta infraestructura. Y Bitcoin con B minúscula es el token, son las unidades monetarias que la red va a tener. Esto es una programación que se hizo y que podéis encontrar en el white paper, que es un documento histórico de 9 páginas, que está, os lo podéis leer, es público, evidentemente, y que describe cómo va a funcionar ese sistema y cómo se van a emitir esos tokens hasta los 21 millones de unidades que van a existir en el año 2140. ¿Por qué ha cambiado la perspectiva y la visión que tienen todos estos fondos? Primero, porque lo han estudiado y han entendido que la escasez digital absoluta es un descubrimiento histórico, que poder transferir o almacenar valor sin dependencia de terceros con un activo real, el primer activo real digital, es algo que no habíamos conocido y que probablemente no volvamos a conocer. Y aquí es donde hago una puntualización de por qué soy maximalista, en cierto modo, diferenciando Bitcoin del resto del mercado. Yo no digo que Bitcoin tenga valor y todo lo demás no lo tenga y vaya a desaparecer, ni muchísimo menos, pero sí que hago una distinción en cuanto a la importancia histórica que tiene un activo no dependiente de terceros con todos los demás activos que son desarrollos, innovaciones, plataformas que nos permiten construir una serie de soluciones. Hablo de todas las demás criptomonedas, concretamente las stablecoin, que serían monedas pegadas uno a uno con el dólar o el euro, que nos permiten transferir, al igual que hacemos con Bitcoin, pero utilizando otras redes, ¿no? Yo ahí sí veo un potencial y una solución. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que las instituciones han entendido que se tienen que quedar este activo, que tienen que dar la posibilidad a sus clientes de crear un vehículo regular, que esté supervisado, que cumpla con la normativa para poder tener exposición a la escasez absoluta. Y eso es lo que ha pasado con BlackRock, Fidelity y con el resto de fondos, ¿no? Han presionado a la SEC, que es un supervisor en Estados Unidos, durante los últimos 24 meses y al final han acabado aprobando este fondo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos en un punto de inflexión en lo que el activo ha significado. Creció con una filosofía, y creo que la sigue manteniendo, cypherpunk, que viene de los años 70, que son pues todos los matemáticos y criptógrafos que creen en la privacidad del individuo, que creen en Internet como plataforma de transmisión de valor, peer-to-peer, y esto ya lo dijo Hayek, que la única forma de desmonetizar, de introducir una moneda o un dinero alternativo al que tienen los estados-nación a día de hoy, es hacerlo de forma pacífica y sigilosa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la única forma que tienen de luchar
o que tienen de adelantarse a la sociedad, a los individuos o a las empresas, es atesorarlo antes de que todo el mundo entienda que es Bitcoin, y por eso, aunque ya se está haciendo un poco de ruido en los medios de comunicación porque ya ha superado el máximo histórico anterior, no hay una publicidad masiva ni tampoco hay una difusión o un conocimiento todavía muy expandido. No nos podemos distraer por el precio, porque el precio es un distractor y tenemos que estudiar el activo y la tecnología. ¿Qué significa desde el punto de vista social, económico, tecnológico y político? Que también tiene implicaciones, ¿no? Ok. Ok, interesante. ¿Nos puedes contar rápidamente qué es un ETF de Bitcoin? ¿Cómo funciona esto? Rápido. Bueno, un ETF es un vehículo regulado, es una forma de tener exposición a una serie de activos. ETF significa Exchange Traded Fund, que básicamente para un inversor tradicional lo que le permite es que una empresa intermediaria compre un activo subyacente, el ETF Spot. En este caso, Spot significa que tienen que comprar el activo. También existen ETFs de oro y de otros productos, evidentemente. Hay más, me parece más de 5.000 ETFs. Y esto lo que permite es que el dinero, el patrimonio tradicional, sobre todo de la generación boomer, que no quería comprar a través de plataformas que habían crecido con este ecosistema y de las cuales no se fiaban o no entendían suficientemente la tecnología para hacer la autocustodia, puedan tener exposición a este activo con escasez absoluta a través de una empresa en la que ya confían, como son estos fondos. Javier, voy a volver a hablar contigo. Quiero un poquito, y es parte de esta mesa redonda, es un poquito comparar Bitcoin al oro, ¿vale? Entonces, mi primera pregunta va a ser, desde el primer momento, mucha gente decía que Bitcoin es el oro digital. Entonces, quiero que me expliques un poquito a qué se refieren, por qué es oro digital y por qué esa gente tuvo al oro como una referencia cuando empezó a hablar del valor de Bitcoin. Bueno, yo creo que decir que Bitcoin es oro digital es la forma más cercana, más sencilla que tenemos para vincular o para apoyarnos en una tecnología que hemos utilizado durante cientos de miles de años, que es el oro, para describir algo nuevo que todavía no terminamos de entender. Entonces, guardan muchas cuestiones en común, tanto el oro como Bitcoin. Al final partimos de la base de que el oro ha sido el dinero que la humanidad ha elegido utilizar durante muchísimo tiempo. Eso no es casualidad, ha sido por una serie de razones: fungibilidad, divisibilidad, reconocimiento, transporte. Pero a pesar de ello, hubo una vinculación ya hace miles de años, ¿no? Pues en las polis griegas o en el Imperio Romano, donde ya se ponía el sello del emperador en aquel momento para verificar que esa moneda tenía cierta cantidad de oro. Eso fue evolucionando con el tiempo y a partir del siglo XV, con la creación de los Estados-nación, tal y como los conocemos ahora, bueno, pues el oro empezó a vivir ciertas dificultades para que se siguiera utilizando como medio de intercambio principal. ¿Cuáles eran esas dificultades? Por ejemplo, la portabilidad, por ejemplo, el riesgo que tenía llevarlo de un lugar a otro. Entonces aparecieron los intermediarios y a través de esos intermediarios unos cheques, unos papeles, ¿no?, que conocemos como billetes, que te daban cuando tú depositabas ese oro en el banco y que podías redimir en el momento que tú quisieras. ¿Qué ocurre en el siglo XVIII-XIX? Pues cuando el globo se cierra, ¿no? No digo en el siglo XVIII-XIX que se cierre, sino que cuando hay un imperio, que es el Imperio Británico, que tiene que comerciar con Estados Unidos y tiene que transferir oro, tiene que transportarlo, pues encuentran una solución mucho más eficiente, que es el telégrafo, un sistema de comunicaciones que permita actualizar ese ledger y que tú tengas el oro depositado en un lugar concreto, ¿no? ¿Qué ocurre a partir del siglo XX? Bueno, pues que ese patrón oro, ese bimetalismo, que también la plata ha formado parte de ello, se rompe con el auge del dinero estatal. Que el dinero estatal es algo que tenemos todos interiorizado y que tenemos asumido como que es el dinero por decreto, dinero de curso legal, porque la ley dice que es dinero. Nosotros utilizamos el euro o utilizamos el dólar. Dinero vinculado a Estados-nación. Y guardaba cierta correlación con el oro hasta 1971, hasta que Nixon rompió ese patrón. Y desde entonces, bueno, pues si veis la gráfica del oro, luego comentaremos también, ha pasado de $35 la onza a $2.000 que está hoy, ¿no? Porque perdió esa balanza. ¿Por qué se compara con Bitcoin? Porque el oro es escaso, el oro es finito. El ser humano no puede crear oro de la nada. Con Bitcoin sucede lo mismo. Bitcoin tiene una serie de unidades determinadas, basadas en una fórmula matemática que, como comentaba antes, va a terminar de emitirse hasta el año 2140. Eso, desde el punto de vista de la escasez y del dinero, tiene unas ventajas importantísimas, y es que no van a diluir, un tercero no va a diluir tu capacidad de ahorro. ¿Qué es lo que ocurre ahora con el dinero que utilizamos? Pues que si tú trabajas y te pagan en euros y tienes al Banco Central Europeo o a los bancos comerciales emitiendo deuda a través de los estados o a través de la reserva fraccional, esa masa monetaria se está creando cada vez más rápido y de forma más clara, ¿no? Y eso lo que hace es diluir la batería, la cantidad de energía, de tiempo, de trabajo que tú has puesto en esa unidad de cuenta que es la divisa fiat. Pero con el oro no se puede hacer. Con el oro no se puede hacer, no se puede diluir. Por lo tanto, la humanidad hasta el siglo XIX, entrado el XX, ha vivido en un patrón
donde el poder político tenía un límite, era esa existencia en el mundo natural, que era el oro. Cogieron las riendas del poder, crearon este sistema monetario, que además nos genera una dependencia de terceros, que es depositar esos euros en una cuenta bancaria y que la podamos transferir a un lugar y a otro. El oro tú lo puedes entregar mano a mano, ¿no? Físicamente, y ahí es cuando aparece Bitcoin. Bitcoin es como el oro porque es una transferencia peer-to-peer, sin necesidad de un tercero, pero en vez de ser en persona, porque es físico, es global, ¿no? Y esa es un poco la analogía que se hace para entender las similitudes que tiene Bitcoin y que tiene el oro, que comparte mucho. Ok. Cristóbal, siguiendo este hilo del oro, ¿vale? Durante miles de años, como dijo Javier, el oro ha jugado un papel muy importante en nuestras sociedades. Te quiero preguntar a ti, ¿qué tiene el oro que lo convierte en una cosa tan valiosa? Bueno, sobre todo porque el oro cumple mejor que ningún otro activo las 3 características fundamentales que se le piden al dinero. Primero es unidad de cuenta, segundo es depósito de valor y tercero es común y generalmente aceptado. Esto es por sus propias características, como ha dicho Javier, por ejemplo, es fácilmente maleable, fungible, se almacena más fácilmente, no se desgasta con el tiempo, en eso, por ejemplo, es mejor que la plata, es fácilmente transportable, ¿de acuerdo? Entonces, secularmente, la humanidad a lo largo del tiempo eligió precisamente el oro porque cumplía esas características. Ha habido muchos patrones monetarios a lo largo de la historia, muchos. Se han utilizado la plata, pues, por ejemplo, se ha utilizado en América se utilizaba el chocolate, el tabaco. Podemos señalar también que los Assignan franceses utilizaban un plato en tierra, por ejemplo. O sea, ejemplos tenemos muchísimos. Pero a lo largo de la historia y cuando ha habido monedas en competencia, que era una cosa de las que defiende Hayek en la desnacionalización del dinero, siempre ha ganado el oro. Eso no quiere decir que en el futuro no podamos inventar un sistema mejor, como puede ser el Bitcoin o cualquier otro metal, ¿de acuerdo? Pero desde luego, lo que está claro, si la historia nos enseña algo, si podemos decirlo así entre comillas, es que el oro cumple esas funciones mejor que ninguno. Lo que pasa es que el oro, con esas características buenas, cava su propia tumba. Porque, por ejemplo, hemos dicho que el oro es fácilmente transportable, pero el problema si es transportable es que también es expropiable por los gobiernos. Es decir, siempre a lo largo de la historia, en guerras, en revoluciones, etcétera, lo primero que han hecho los gobiernos, porque es lo más fácil, es expropiar el oro. O sea, que es una de las ventajas que Bitcoin ofrece hoy en día, porque el oro, como digo, se puede trasladar para fines lícitos o para que el gobierno te lo expropie. Y también ejemplos tenemos para aburrirnos, pues desde los bolcheviques a finales del año 17, cuando Trotsky entra con las tropas a coger el oro del Banco Central y se lo queda por sus narices, del Gonsbank. En el año 33 Roosevelt hace lo mismo en Estados Unidos y tenemos ejemplos en la Guerra Civil Española, por ejemplo, etcétera, 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 y va a ser siempre igual. Por eso es una de las características por la que Bitcoin puede incluso mejorar un poquito más al oro, porque esta característica tan buena aparentemente del oro parece que Bitcoin la salva mejor todavía. Ok. Bueno, Javier, ahora que entendemos un poquito mejor el oro como un depósito de valor o como un medio de intercambio, además de la ventaja que ha dicho Cristóbal ahora aquí, ¿qué ventajas ofrece Bitcoin sobre el oro? ¿Por qué es una cosa, es algo que puede convertirse aún en un dinero mejor que el oro? Pues bueno, Cristóbal, es una muy buena descripción. Yo creo que Bitcoin mejora al oro, por ejemplo, en la portabilidad. Tú puedes cruzar fronteras literalmente con 100 millones de euros en Bitcoin y eso no lo podrías hacer con oro con más de 2-3 lingotes porque te los quitarían en la frontera, ¿no? Por ejemplo. Mejora la auditoría. Bitcoin es totalmente transparente y público. ¿Eso qué significa? Que nosotros podemos ir a la cadena de bloques famosa, ¿no? Donde se registran todas las transacciones y las cantidades asociadas a cada dirección, y la suma total de todas las direcciones a tiempo real, que lo podemos auditar 24/7, nos permitiría ver efectivamente que hay, por ejemplo, que BlackRock o que un fondo soberano dice tener tanto Bitcoin. Pues eso lo podemos ver con el oro. Nos pueden decir, sí, en Fort Knox tengo tantas toneladas de oro. ¿Y cómo nos podemos fiar? No nos podemos fiar. La portabilidad creo que es algo también muy destacable, ¿no? que hemos comentado. Hacer depender la propiedad del conocimiento. Esto suena muy abstracto, pero es algo increíble, que significa que tú cuando abres un monedero de Bitcoin, sin hacer un KYC, sin hacer un protocolo de conoce a tu cliente, sino un monedero que directamente te dé acceso a toda la red de Bitcoin, lo que hay dentro de ese monedero depende de 12 palabras o 24 palabras, que son la semilla. Eso significa que además no te lo pueden expropiar. No hay una forma de que te arrebaten ese Bitcoin.
¿Por qué? Porque en un momento determinado tú puedes o extraviar las palabras, pero en el buen sentido. O sea, las extravías, pero nadie más va a poder acceder a coger ese Bitcoin. Sin embargo, con el oro, pues es más fácil por el tema de que es físico, ¿no? Luego, Bitcoin también es divisible. Aunque el oro es un metal maleable, Bitcoin se divide en 8 decimales y eso nos puede dar la opción, la oportunidad de que se convierta en una unidad de cuenta ampliamente aceptada, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas características, como bien ha dicho Cristóbal, con las propiedades del dinero, que son unidad de cuenta, medio de intercambio y almacenamiento de valor, Bitcoin, por lo que estamos viendo hasta ahora y por la predicción que hay, sumado a todas estas características especiales que hacen que un activo real digital lo podamos pues, mover de un lugar a otro, pues creo que lo hacen muy interesante. Imaginaos también, aunque con el oro también lo puedes hacer, con una herencia, ¿no? Tú hasta ahora has dependido del Estado para que tus hijos, por ejemplo, hereden. Sin embargo, ahora tienes 12 o 24 palabras, se las entregas directamente a tus hijos y tienen acceso al total patrimonio. A todo el patrimonio que tú tenías, tus hijos ya tienen acceso, sin depender de un tercero. Entonces, yo creo que son cambios muy disruptivos, ¿no? Y vuestra generación, que se va a incorporar al mercado laboral en los próximos años, que van a tener pues dificultades que generaciones anteriores quizás no tuvieran, en el sentido, por ejemplo, de qué se utilizaba como reserva de valor, los inmuebles, los bienes raíces. Entonces, ¿qué ha pasado desde los años 70, 80, 90? Pues que las generaciones anteriores, para no quedarse en la divisa fiat que se ha deteriorado tanto, lo que han hecho es comprar un inmueble, un activo real. La mayoría de los españoles tienen un inmueble. ¿Qué pasa con vuestra generación, con la nuestra? Que va a tener mucho más difícil el acceso a ese tipo de bienes, a un proyecto de vida, como lo conocíamos tradicionalmente. La suerte que tenemos es que en este momento pues, tenemos un activo alternativo que nos permite hacer líquido nuestro patrimonio y portable a cualquier parte del mundo. Pero es que además podemos hacer partes de ese cofre, de ese Bitcoin que podemos llevar a cualquier país del mundo, podemos liquidar partes pequeñitas. No tenemos que liquidarlo todo. Por ejemplo, un inmueble o lo vendes todo o tienes muchas dificultades para recuperar esa liquidez. Con Bitcoin, si tú tienes una parte, no tienes que venderlo todo. Puedes cambiarlo por la divisa del país concreto, una pequeña porción, ¿no? Entonces, yo creo que estas son ventajas muy importantes con respecto al oro, a pesar de que el oro yo creo que es una herramienta también muy útil. Bueno, pues las últimas dos preguntas que os voy a hacer. Quiero volver por última para resumir el tema del oro y Bitcoin. Quiero hablar contigo, Cristóbal, y preguntar. Yo sé que tú, además de saber muchísimo de historia económica y de economía en general, tú te gusta mucho el pensamiento austriaco de la economía. Entonces, y sé que también los austriacos piensan que el oro es el ultimativo, el dinero ultimativo. Entonces, te quiero preguntar, ¿tú crees que el Bitcoin, desde tu punto de vista, podía superar el oro y convertirse y ser aceptado también por estos pensadores como un dinero alternativo? Yo creo que sí, pero a un plazo largo. Puede que larguísimo, puede que nosotros no lo veamos, salvo que vivamos 120 años, ¿de acuerdo? Pero en este momento, hombre, Bitcoin, por ejemplo, como activo refugio, yo creo que es mejor que el oro. Lo que pasa es que todavía no cumple la condición de dinero como medio de pago común y generalmente aceptado. En este momento aún le queda, en esa pata le queda mucho por andar todavía, es mi opinión. ¿Qué piensas tú, Javier? Yo creo que la velocidad de adopción y el crecimiento que está viendo de Bitcoin tiene 15 años. Si a alguien le dijeran hace 5, no 15, hace 5, que Bitcoin iba a ser aceptado, institucionalizado por estos fondos en Estados Unidos, que es un hito histórico, además de que ya se pueda utilizar como dinero de curso legal en un país, esto yo creo que también es un hito increíble. Bitcoin no necesita que un tercero te diga si puedes usarlo como medio de pago. Es decir, si cualquiera de vosotros aquí prestáis un servicio o vendéis un producto y llegáis a un acuerdo con otra parte que os quiere pagar en Bitcoin, no necesitáis que un tercero os diga si lo podéis hacer o no. Otra cosa es que el papel lo aguante todo y que una ley te diga que no lo puedes usar. Va a haber teoría de juegos. Yo creo que va a haber países que abracen esta tecnología. No sé si con lo que vimos ahí en el Parlamento va a ser España, pero creo que va a haber una competición porque han entendido la importancia histórica que tiene y aquellos países que adopten Bitcoin antes que el resto va a ser como si adoptasen la pólvora en su momento, en el siglo XV, antes que sus competidores. Entonces, yo espero que haya países, en España en concreto, que piensen que este activo es un antes y un después. O sea, el sistema monetario tal y como ha funcionado en base a emisión de deuda para pagar los gastos de pensiones o de la estructura del Estado, eso tiene sus límites, ¿no? Y lo estamos viendo con la inflación que está habiendo. Entonces, Bitcoin lo que va a hacer es recoger, desmonetizar a todas estas divisas que se van a ir literalmente, yo creo, no sé si pronto, esperemos que no, pero creo que se van a ir poco a poco a cero. Y aquellos países que se adelanten y empiecen a atesorar este activo como reserva estratégica, fondos soberanos, que lo vamos a ver próximamente, van a tener una ventaja. Se utilizará como medio de pago Bitcoin,
va a ser generalmente aceptado, pero raramente usado. ¿Por qué? Porque esto es la ley de Gresham. Si tú tienes un mal dinero y un buen dinero, el dinero malo es el que te quitas de encima. ¿Qué hacen los argentinos? Pagan con el peso y ahorran en dólares. ¿Qué va a hacer la gente cuando entienda Bitcoin? Ahorrar en Bitcoin y gastarse los euros. Entonces creo que no hemos visto todavía una adopción, porque decía Cristóbal, que tiene toda razón, de la volatilidad y que como unidad de cuenta todavía no es estable, con lo cual te es difícil hacer el cálculo económico, pero en el medio plazo, cuando Estados-nación lo hagan de curso legal o muchas personas entiendan las ventajas que tiene utilizar Bitcoin como alternativa al dinero fiat, pues se va a adoptar mucho más rápido, no en 120 años, de lo que nos imaginamos. Vale. Ok, lo último, ok, aunque podríamos seguir hablando de eso mucho, lo último. Y ahora quiero preguntaros a los dos. Venís de una empresa, de una startup que empezó muy fuerte y después tuvo problemas y tal, pero hoy es el referente en España y puedo decir también en Latinoamérica de cripto. Entonces, te quería preguntar cómo B2Me está transformando ahora mismo la industria cripto y qué hacéis para que la gente realmente conozca Bitcoin, conozca las criptomonedas y pueda interactuar con ellos. ¿Qué hacéis? ¿Qué es lo especial que hacéis en la empresa para hacer eso? Bueno, Javi, yo sobre todo estás por aquí contando la importancia que tiene. Pero bueno, un poco todas las empresas tecnológicas que tienen un reto tan potente, ¿no? Que como, bueno, igual que el reto de Bitcoin lo tiene la empresa, ¿no? Que es llevar las criptomonedas a todos los lugares. Hace muchos años, en 2005, ocurrió lo mismo con Google. Yo vi una transparencia que decía que las personas que hacen tareas mecánicas lo hacen por el dinero, las personas que hacen tareas creativas lo hacen por la independencia y las personas que van a otras revoluciones lo hacen por el reto, ¿no? Entonces eso es lo que ha utilizado muy bien la compañía y en el minuto 1 de la empresa, cuando nadie confía en esto, el reto que pusieron sus fundadores, Leif y Ferreira y André Manuel, de pasar Bitcoin a euros a través de miles de cajeros automáticos, no lo hacía nadie en el mundo. Apareció en la Wikipedia y empezó, gracias a eso, a descubrir la empresa que ese reto se podía construir una empresa que es lo que soy, ¿no? La dificultad que tiene innovar y en un sector como el que estamos es que depende mucho del precio de Bitcoin hasta que se propague. Y, o sea, es como si a Airbnb le aparecieran COVID cada 2x3 y lo frena, ¿no? Y esa es la gran dificultad que tiene, porque como el precio llama tanto la atención, pero es verdad que estamos en un momento ahora mismo en el cual el sector, ya hay una ley en Europa, ¿no? La ley MiCA, ya se sabe que players lo están haciendo bien, ya están los bancos preparados para que todo el mundo lo adopte. O sea, ya hay unos pasos en el cual las innovaciones también tienen que tener en cuenta que vivimos en un mundo donde hay unas reglas, ¿no? Entonces, cuando se equilibra la innovación con las reglas, es cuando eso ya puede propagarse. Y te voy a decir una cosa que estáis haciendo, me quedo con ganas de responderte a la pregunta anterior. En todas las innovaciones, en todas, está ahí el invento y pasa algo en el mundo. Cuenta como Bitcoin estaba lo de antes para que después de Lehman Brothers se hiciera el white paper, ¿no? Pero ha pasado muchas veces. O sea, Internet no fue lo que es hasta la crisis de 2010, cuando la gente no tenía dinero y dejó de anunciarse en revistas y ya todo el mundo tenía una página web en lugar de una revista, e incluso antes que una oficina, ¿no? Luego, por ejemplo, lo hemos visto con las llamadas. Las llamadas por Zoom y por Google estaban ahí también y nadie las usaba. Y ahora todo el mundo las usa hasta para hablar con su vecino en lugar de quedar, ¿no? O sea, son cosas como que nos chocan muchísimo y fue por el COVID, ¿no? O, por ejemplo, Skype, dicen, oye, ¿cómo una abuela va a utilizar Skype o telefonía IP para hablar, ¿no? Ahora, bueno, ya ni te lo piensas, pero era porque sus nietos estaban en el extranjero estudiando. O sea, y Bitcoin, yo estoy seguro que la tecnología está ahí y algo va a pasar en el mundo que lo va a acelerar y como medio de pago se acelerará porque ocurra algo que la tecnología da solución a ello. Y bueno, y de la empresa, pues Javi, cuenta algo más si quieres. Bueno, para los que no estéis familiarizados con este sector, al final un exchange, B2Me, es una plataforma, es un puente, un engranaje que conecta dos mundos. Conecta el mundo del dinero que hemos conocido todos, que es el dinero que tenéis en las cuentas bancarias, el euro, el dólar, todas estas divisas vinculadas a estados, con Bitcoin y otras criptomonedas. Entonces, ¿se necesita un intermediario para comprar Bitcoin? No. Pero en el momento en el que estamos, que es tan temprano, el 99,8% de la población necesita una herramienta como B2Me. Sí. ¿Por qué? Porque si tú no estás familiarizado con qué es un monedero ni qué es Bitcoin, es muy raro que un día te levantes y digas, anda, voy a comprar Bitcoin, quedes con otra persona, peer-to-peer, sentados aquí al lado, que digas, yo te doy 20 euros y yo te envío Bitcoin a ti. Eso sería una transacción privada entre dos pares que se puede hacer, pero hay empresas, como comentaba José Luis, que cumplen con una normativa, una supervisión, una regulación que te dan seguridad jurídica y que te permiten enviar fondos desde tu cuenta bancaria a la plataforma y comprar con una infraestructura, un panel, un front que te permite interactuar con los servicios financieros. Entonces, ¿qué es B2Me? Pues una solución financiera, un engranaje que conecta estos dos mundos y que va a permitir a todas aquellas personas que estudien Bitcoin y que quieran comprarlo y otras criptomonedas pasar con sencillez de un lugar a otro, ¿no? ¿Hay preguntas en el público? Sí.
Una que no es amable, ¿eh? Ya os lo anticipo. Perfecto, esas son las mejores. Bueno, efectivamente, estábamos comentando que 15 años ya son años y solo vemos que haya un país que ha adoptado Bitcoin como medio de pago, como moneda de pago de uso corriente. El Salvador, además, no es lo que se dice una economía avanzada. Tampoco incluso ahí está disparándose el uso de Bitcoin, a pesar de que se ha promovido directamente por parte del gobierno. ¿Qué tiene que pasar para que el Bitcoin despegue? Y luego la segunda, el caso de Bankman-Fried, una plataforma de intercambio, de almacenamiento y tal, de custodia, tal. En la cárcel está. El oro, para llevarse lo que es el Bankman-Fried en oro, tendría que haber fletado barcos enteros. Este se lo ha llevado, no sabemos dónde está, se ha comprado de todo, no están las monedas, los inversores están arruinados, con una cosa que precisamente está basada en la seguridad. Y sin embargo es un desfalco trillonario. ¿Cómo puede ser eso? Pues muy buenas preguntas las dos. No sé si... la primera, efectivamente, Bitcoin tiene 15 años, solamente ha habido un Estado, ¿no?, que ha adoptado el activo como dinero de uso legal. Yo creo que estamos en un sistema que es el sistema de Bretton Woods, donde Estados Unidos ejerce una presión a través del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, no solamente hacia sus ciudadanos, sino hacia el resto del mundo, dictando cómo se tiene que utilizar el dinero, ¿no? Y la moneda es una de sus herramientas de aplicar el poder. Entonces, que un país se salga de los raíles y diga, no, yo voy a adoptar Bitcoin como alternativa al dólar para que mis ciudadanos lo puedan empezar a intercambiar, creo que va a llevar tiempo y creo que va a llevar adopción. Y que no es algo que en 15 años podamos, desde mi punto de vista, hacer un análisis desde el punto de vista de la adopción estatal. Yo creo que va a haber más países que adopten Bitcoin en los próximos años. Argentina podría ser un país que se está posicionando. Pero cuanta más necesidad haya y más degradación de las divisas fiat, más incentivos van a haber, ¿no? Por otro lado, decías que no se está utilizando Bitcoin como medio de pago en El Salvador. Ahí hay dos cuestiones. Primera, no ha habido una formación a la población. Es verdad que utilizaron Chivo Wallet, les entregaron $30 a cada ciudadano, pero pensemos que el salario medio en El Salvador son $180 al mes, $200, son rentas muy bajas. Entonces, si tú tienes necesidades de liquidez en el corto plazo y Bitcoin tiene tanta volatilidad, tú no vas a estar dispuesto a aceptar que te paguen en un dinero que tiene tanta volatilidad cuando tienes necesidades de liquidez, ¿no? Y la otra pregunta era lo de Sam Bankman-Fried, ¿no? Vale, FTX era un exchange estadounidense que cayó con los fondos de muchísimos usuarios. Aquí hay una frase que decimos mucho en el mundo de Bitcoin, que es not your keys, not your coins. Y no son tus llaves, no son tus monedas. Sam Bankman-Fried hacía un poco el rol de exchange, de intermediario, como puede ser Binance, como puede ser Kraken, Coinbase, Bit2Me. Somos intermediarios, engranajes. Cuando tú compras Bitcoin o criptomonedas en estas plataformas, tú puedes decidir dejarlas delegadas a esas plataformas, con lo cual ese riesgo de contraparte que el activo te ofrece lo estás tirando literalmente a la basura y se lo estás dando a los propietarios de esas empresas. ¿Qué hay que hacer? Desde mi punto de vista, y yo trabajo en un exchange, si compras Bitcoin en Bit2Me, aprende a hacer la autocustodia, saca tus Bitcoin a un monedero que tú controles, que lo hagas dependiente del conocimiento tuyo y guarda tus Bitcoin ahí, que ahí no vas a tener ningún problema con ese sistema tan seguro que comentabas. Yo quiero responder dos cosas a esta pregunta. Normalmente, sobre que El Salvador es el único que lo mueve, lo que ocurre en la innovación es que el grande no quiere cambiar. El grande, cuanto más tarde el cambio llegue, mejor para él. Por ejemplo, Asaf ha movido aquí el tema cripto y empezó un poquito. Luego ya lo empieza a rozar y cuando suene más, pues se moverá más. Un ejemplo, ¿no? Pero pasa en todas las plataformas, en Globo, en Airbnb, en todas, el grande no intenta no entrar. Y sobre la última pregunta de lo de FTX, yo siento que es tan complejo todo lo que viene que los players locales tienen mucho ganado ahora, porque la gente, pues si tienes 100 euros lo tienes muy lejos, pero como tengas mucho no quieres tenerlo tan lejos, porque la regulación puede cambiar muchas cosas, ¿no? O sea, como que la innovación ahora nos hacemos muy globales, pero su complejidad hacia los players locales los posiciona muy bien, que es lo que nos ha pasado a nosotros en lo que nos diferenciamos de otros. Buenos días, gracias por estar aquí. Yo no soy humano, he venido de otro planeta y lo que sí he visto, porque me lo han contado algunas personas que saben de economía, que cuando ha habido algo de valor en un país, normalmente se ha quedado y lo que ha habido luego han sido otras alternativas. No sé, parece que me dijeron que había sal en algún momento, luego otro momento, pues diamantes, oro, plata, billetes, dólares me han dicho, y euros, ¿no? O ecus, en un momento, casi. Y ahora dicen que hay una cosa que se llama Bitcoin, ¿no? Bueno, Altcoin, un sistema digital de Satoshi, un señor que puede ser un grupo de personas o tal, ¿no? Entonces yo, como vengo de fuera de otro planeta, quería saber qué es lo que podría ocurrir. Imagino que como todo lo que sea alternativo se ha ido sumando, es decir, no ha sido para nada excluyente. La pregunta es, ¿qué ocurriría si yo, que vengo de otro planeta, creo una tecnología similar a Bitcoin o parecida o vinculada a algo que dé valor? ¿Qué opináis con relación a
¿qué ocurriría en este caso con la tecnología blockchain? Ya no estoy hablando exclusivamente de Bitcoin sino la tecnología blockchain como tal. Si hubiese una tecnología alternativa, ¿qué creéis que podría ocurrir? Pues a lo largo de la historia lo que pasa un poco con todas las tecnologías. Yo creo que podemos poner el ejemplo del caballo, ¿no? Y del automóvil. Cuando hay una tecnología mejor que supera las ventajas que te ofrecía la anterior, pues lo vamos sustituyendo paulatinamente. Si vemos ventajas sustanciales en una tecnología que traigan los extraterrestres y con eso vamos a ser más libres o más prósperos o vamos a tener más privacidad, pues la gente progresivamente lo irá adoptando, ¿no? Entonces yo creo que es posible que surjan competidores a Bitcoin. Lo que pasa es que Bitcoin tiene un foso defensivo brutal, ¿no? Por cómo se creó, cómo se emitió el propio white paper, cómo empezaron a trabajar desarrolladores de forma voluntaria y cómo esas propiedades emergentes hicieron que el sistema de incentivos que tiene la red de minería invitase a muchísimos participantes a unirse a la red de Bitcoin, ¿no? Ese efecto red que comentaba José Luis. Eso ahora es muy difícil de replicar. ¿Por qué? Porque si tú lanzas una criptomoneda, como decía Gonzalo Bernardos el otro día, Gonzalo Coin en televisión, y la gente lo compra, tendrías que hacer una publicidad previa, tendrías que tener un sistema de seguridad, no solamente de blockchain, sino de prueba de trabajo, de proof of work, es otra de las verticales fundamentales, porque blockchain es una tecnología que existe desde 1991. Lo que hizo Satoshi Nakamoto es coger varias tecnologías, blockchain, el árbol de Merkle, las curvas elípticas, el proof of work, lo puso en conjunto y eso es Bitcoin, ¿no? Es la creación, la suma de muchas tecnologías. Entonces, que eso vuelva a ocurrir y que desplace lo que el mercado, el consenso que ha habido hacia Bitcoin, lo veo a día de hoy imposible. Pero si llegaran otra tecnología superior, o sea, todavía no hemos adoptado Bitcoin, pues imagínate pensar en la siguiente ya, ¿no? Pero es buena pregunta. Les queda trabajo, ¿no? Porque tendrán que hacer lo mismo que nosotros. Hola, buenas. Era una pregunta sobre respecto, bueno, a Bit2Me. Yo ahora mismo pues estoy operando pues en Binance y quería saber más bien qué ventajas me puede ofrecer Bit2Me respecto a otros exchanges. También tengo mi propia wallet y quería preguntar sobre todo eso, qué ventajas me puede ofrecer, por ejemplo, ese exchange respecto al resto. A ver, Bit2Me, características concretas. Somos una empresa 100% española. Tenemos un sistema de trazabilidad de las operaciones que tú hagas dentro de la plataforma, que eso de cara a Hacienda es muy importante, porque hay gente que dice, con todo el discurso que das, joder, me estás diciendo que todos mis datos van a quedar registrados y todos mis intercambios también. Y a lo mejor este mensaje de disrupción no encaja con luego pagar impuestos a Hacienda. Pues Bit2Me lo que hace es cumplir con la normativa y la regulación. Es decir, todos los usuarios que utilicen esta plataforma van a tener la ventaja de que si un día compran Bitcoin por $73.000 y lo venden por 250.000, ese incremento de patrimonio lo tienes registrado en una plataforma que cumple con la normativa. Si tú compras a SAF un Bitcoin y luego lo vendes a otra persona y lo envías a tu cuenta bancaria, el banco te va a decir, ¿y de dónde has sacado este dinero? Por otro lado, si lo tienes en Binance, el problema que tiene es que como se ha expandido tan rápido con una estrategia, digamos, mucho más comercial que otros exchanges, no han cumplido con la normativa de muchos países. ¿Qué significa eso? Pues que en Estados Unidos han tenido problemas con la CFTC, con la SEC, con el Tesoro, les han denunciado literalmente a CZ, que es el CEO, le van a meter en la cárcel, y tus fondos, si están en Binance, corren riesgo de en un momento dado ser bloqueados o que no puedas transferirlo a tu cuenta bancaria. Entonces, si tú decides trabajar con una plataforma supervisada, pues yo lo haría con la que mejor cumple con todas las reglas, ¿no? Que es Bit2Me. Hola, buenas. Yo tengo una pregunta y es, en lo referente al Bitcoin, vosotros tenéis, o sea, por preguntar individualmente, si tenéis Bitcoin, y luego la otra es, hace un tiempo escuché que el gobierno iba a sacar su propia criptomoneda y cómo iba a afectar eso al Bitcoin, si se iba a dejar de usar Bitcoin y se iba a empezar a usar la criptomoneda del gobierno o qué iba a pasar con ello. Bueno, pues si tenemos Bitcoin, pues, cada uno que piense lo que quiera, ¿no? No sé vosotros. No sé, yo tampoco, es que no... A ver, hay una frase muy popular dentro del ecosistema que es que perdí mis llaves en un accidente de barco, ¿no? Porque se compara Bitcoin con esos Bitcoin que se han perdido, esas direcciones de los galeones que transportaban ese oro en el siglo XV, XVI, XVII, de Latinoamérica aquí a Europa, y que quedaban en el fondo del mar, ¿no? Un accidente de barco que te llevaba todo tu patrimonio, todo ese oro, toda esa plata al fondo del mar. Pues con Bitcoin se dice, he perdido las claves en un accidente de barco. Entonces, la privacidad es importante. Yo es algo que en Bit2Me pues, me crea un poco de conflicto mental, pero eso se suple con todo lo que comentabas con la pregunta anterior, ¿no? Entonces, creo que la privacidad es importante mantenerla en este tema. O sea, la pregunta de Broncano de cuánto dinero tienes al final de los programas o cuánto Bitcoin tienes, pues no viene mucho a cuento, pero porque estás poniendo en riesgo tu integridad física, literalmente, ¿no? Porque al CEO de 20 fueron a su casa, que se llama el ataque a la llave inglesa, y le torturaron para sacarle las claves que dependen del conocimiento de los Bitcoin que tenían en autocustodia. O sea, cuidado con esos temas, ¿no? Y la otra pregunta era... que escuché que el gobierno iba a sacar su propia criptomoneda.
Vale, habréis escuchado el concepto de CBDC, que son Central Bank Digital Currency, que son como, desde mi punto de vista, un desarrollo que lo que hace es drenar poder al sistema bancario y financiero, que disfrutan de mucho. ¿Por qué? Porque los bancos y las empresas financieras lo que hacen es dar liquidez al mercado, dar préstamos, pero en el momento en el que hay un problema, como Silicon Valley Bank, First Republic, ahora lo vemos con el Banco de Nueva York, ¿qué se hace? Socializar las pérdidas entre toda la población y salvar a esa entidad para que tú puedas ir al día siguiente a sacar el dinero del cajero, ¿no? Entonces, hay un movimiento político que lo que busca es quitar un poquito de poder a esos bancos, pero dárselo a los bancos centrales, haciendo que ese dinero en efectivo, que es un pasivo del Banco Central, al igual lo sería la moneda digital de banca central, tenga además la posibilidad de programar comportamientos de consumo de ese dinero. Es decir, que tú trabajas todos los meses y va a llegar el político de turno de Bruselas y te va a decir, te lo vas a poder gastar en esto y en esto. Y te vamos a poner a lo mejor una fecha de caducidad. Y no cumples con los criterios SG para consumir este tipo de productos. Pues yo eso lo veo peligrosísimo, aparte de que pierdes toda la privacidad, porque hablamos de que el dinero en efectivo, dentro del dinero que conocemos, el dinero fiat, el dinero en efectivo es el último reducto de privacidad que tenemos. Pero es que con la CBDC lo perdemos absolutamente. Y estarían drenando poder del sector bancario y se lo estarían dando al poder político. Entonces, vamos, Bitcoin es una solución fantástica también. Yo sobre esto de las monedas, aquí en Europa no nos damos mucho cuenta, pero cuando viajas por el mundo te das cuenta que el 70% del mundo está muy fastidiado. Y hay en países, no sé si habéis estado en Cuba, pero en Cuba se diferencia mucho los que trabajan con la moneda del país y los que trabajan con turistas, porque son millonarios. Prácticamente los taxistas que manejan dólares están en otra liga, ¿no? Entonces, yo creo que un poco, si no confiamos mucho en lo que dice Javi, o confiamos mucho en Javi en el tema de lo que está ocurriendo con la inflación, el aumento de deuda y todo esto, pues nos hace pensar que puede que esa moneda controlada pues tenga los mismos problemas, ¿no? Buenos días. Quería preguntaros si consideráis que las meme coin tienen un futuro sostenible como inversión a largo plazo o simplemente son una moda pasajera. Pues no tienen, desde mi punto de vista, no tienen futuro sostenible y no solamente es una moda pasajera, sino que daña muchísimo la credibilidad y la imagen que tienen el público en general de Bitcoin y del resto de criptomonedas. Por eso hay que separarlo tanto desde el punto de inicio y a pesar de que haya proyectos Ethereum o que las stablecoin puedan funcionar o alguna otra red que solucione algún problema, las meme coin hacen mucho más daño que bien. Los meme coins es un fenómeno muy interesante, debo de decir, que nunca en la historia hemos tenido la posibilidad de comprar, o sea, es como una compra social de alguna forma. Entonces eso, desde el punto de vista financiero, o sea, económico, no crea nada realmente. No, es como la lotería, ¿no? Pero no se puede discutir en eso que hay personas que, pues, hay monedas meme coins que valen miles de millones de dólares y siguen ahí, o sea, no han colapsado. Entonces es un fenómeno muy complejo, que pero es verdad que realmente no solucionan un problema técnico como hace Bitcoin o Ethereum o Solana o cualquier otra de las empresas más consolidadas. Por eso, mucho cuidado con esto porque podéis perder mucho dinero por este tipo de cosas. Ojo con eso. Se dice que el Bitcoin es un valor refugio, pero tiene mucha volatilidad. ¿Por qué una persona corriente debería ahorrar en Bitcoin en vez de dinero fiat si un día puede valer 70.000 euros y otro día 20.000? Bueno, es verdad que tiene mucha volatilidad. Yo a los que no hayan visto la gráfica de cotización de Bitcoin, sí que lo que les animo es a alejarla, ¿no? Bitcoin lleva cotizando desde el año 2009, que empezó valiendo céntimos de dólar, literalmente. De hecho, el primer pago que se hizo fueron 10.000 Bitcoin por 2 pizzas de pepperoni. Imaginaos ahora pues esas pizzas lo que valen, pero sí que es verdad que han tenido mucha volatilidad. La volatilidad no tiene por qué ser algo malo, y menos si vemos una tendencia a largo plazo que el precio no para de subir, ¿no? Hoy un Bitcoin vale $73.500, que se dice pronto. ¿Seguirá habiendo volatilidad? La seguirá habiendo. ¿Por qué? Porque al final hay un factor de especulación, que eso yo no lo veo como algo negativo. O sea, que la gente especule cuál es el valor de un activo y qué problemas resuelve, es importante. Yo creo que la volatilidad va a ir decreciendo con el tiempo. ¿Por qué? Porque la capitalización de Bitcoin cada vez va a ser más grande. Por ejemplo, el oro tiene un market cap de 12 billones, 13 billones, Bitcoin de 1,4 billones y evidentemente cuanta menos capitalización tiene el activo, esos movimientos de entrada y salida de dinero hacen que el precio sea mucho más volátil. Pero creo que con la exposición y con la posibilidad que van a tener tantos actores que hasta ahora no habían tenido posibilidad de comprar, dentro de 5 o 10 años, en vez de ver esa volatilidad de un 30, un 40, un 50%, la veamos mucho más reducida, ¿no? Porque no haya tantísimas personas que estén vendiendo al mismo tiempo o comprando al mismo tiempo. Pero para los que tengan necesidades de liquidez en el corto plazo, y tú si llegas a fin de mes justo de dinero,
yo no recomiendo Bitcoin. Bitcoin es para planteártelo a medio y largo plazo, lo que nos ha enseñado la gráfica, ¿no? A pesar de que ahora con este cambio de las instituciones y de los ETF, creo bueno, pues que estamos en un escenario completamente nuevo. Yo sobre la volatilidad también os haría pensar sobre algo que estamos en un mundo tan interconectado que no le pasa a Bitcoin solo. O sea, que hay una empresa, por ejemplo, en el IBEX que se llama Grifols, ocurre algo que hay un 40%. O sea, que o Facebook pone unos reportes Meta pone unos reportes manos en bolsa y también le ocurre. O sea, que lo que hay que mirar ya si en los activos yo creo que es si tú crees que en el medio o largo plazo, pero si necesitas dinero a corto plazo de algo es que es peligroso todo, absolutamente todo. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias, un lujo de teneros aquí y hasta la próxima.